Estudia el comportamiento de líquidos en reposo. El comportamiento de líquido en reposo. De líquidos en reposo. Vamos acá. Vamos a ver algunos conceptos previos que nosotros tenemos que manejar, ¿ya? Como son, primer concepto previo, vamos a hablar de la densidad. Coloquen debajo, a ver, densidad. Densidad. La densidad. Primer concepto previo, entonces, densidad. Densidad. Relaciona la masa de un cuerpo, con el volumen que ocupa dicho cuerpo. Relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa dicho cuerpo. Esa es la densidad. Esa relación. Vamos a ver. Vamos a por acá a ver la densidad. No se llega a ver bien, creo, ¿no? No sé por qué se pierde ahí. A ver. Un ratito, chicos. ¿Llegan a ver el símbolo o no llegan a ver el símbolo, no? Ahí como que se está... No, profesor. ¿Ah? No se ve, digo. Sí, pues no se ve. Un segundito, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más, ¿eh? A mí sí me ven, pero la pizarra como que no le está tomando en cuenta lo que está pasando, ¿no? Sí, está solamente... Un segundo, ¿ya? Un segundito. Bien. Si tengo... Y con la pizarrita, ¿ves? Está como entrecortado y como si estuviera borrosa, ¿no? El fondo está borroso. Ya, ese fondo está borroso. A ver, selecciona. Ya, ahora sí creo. Un ratito, chicos. A ver, ahí creo que ya comenzamos a ver la pizarra, ¿verdad? Ahí comenzamos a ver la pizarra, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, mira, a ver. La densidad. ¿Eh? La densidad. La voy a denotar con la letra ρ. Y va a ser masa sobre volumen. ¿Ya? Se va a denotar con la letra ρ y se dice que es la masa sobre el volumen. Ahorita bien, ya está. M de masa. Profesor, se movió. Y V el volumen. En metros cúbicos. ¿Está bien? En metros cúbicos. Ya, entonces la relación entre la masa y el volumen se denomina ¿qué cosa? Se denomina densidad. ¿Está bien? Densidad. Y nosotros debemos conocer, por ejemplo, la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. O lo que es lo mismo, 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Está bien? La densidad del agua. Y también debemos conocer la densidad del mercurio.
La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por cada metro cúbico, o lo que es lo mismo, 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Está bien? Estos son los dos valores que debemos de nosotros aprenderlos de memoria. ¿Está bien? Esas dos densidades, la densidad del agua y la densidad del mercurio. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo, ese cuerpo tiene una cierta masa y ocupa un cierto volumen, ¿sí o no? ¿Está bien? La relación entre la masa y el volumen, se denomina densidad. ¿Está bien? Si yo parto a la mitad, por ejemplo, este cuerpo, tengo la mitad de masa y la mitad de volumen. Sale la misma densidad. Esta densidad permanece constante. ¿Está bien? Recuerda que esa densidad va a permanecer, ¿qué cosa? Constante. ¿Está bien? Primer concepto, entonces, densidad. Segundo concepto, la presión. La presión, P. La presión P. A ver, la presión, lo que hace la presión, o a lo que se refiere la presión en todo caso, es a la relación que existe entre el área y la fuerza. El área y la fuerza. ¿Eh? Para una cierta área, en una cierta área, digamos que se ejerce una cierta fuerza. ¿Eh? Si se ejerce una cierta fuerza en una determinada área, entonces se genera una presión. La relación fuerza entre área, fuerza sobre área, es presión. Presión, fuerza entre área. ¿Eh? Otra de las relaciones que nosotros tenemos que considerar. ¿Eh? Ahora, ojito, ojito. Esta fuerza debe ser la fuerza perpendicular a la región. O sea, si a ti te dan una cierta área y te dan así una fuerza inclinada, ¿eh? No toda la fuerza la tienes que considerar, sino solamente tienes que considerar aquella fuerza perpendicular a esta región. ¿Me entiendes? Esa fuerza normal, la fuerza perpendicular a la región. ¿Ya? Ojo, no te olvides de eso. Esta es la fuerza perpendicular. ¿Está bien? Ya, no te olvides de eso. La fuerza perpendicular. La fuerza se expresa en Newton y el área en metros cuadrados. Y a esto se le da un nombre, se le denomina Pascal. ¿Está bien? A eso se le denomina, ¿qué cosa? Pascal. Entonces, la relación fuerza sobre área se le llama Pascal. ¿Está bien? Pascal. La relación fuerza entre área. ¿Ya? Otra idea también de presión es la presión hidrostática. La presión hidrostática. Mírame, la presión hidrostática se refiere a la presión ejercida, por el aire, ¿eh? Por la atmósfera, Entonces digamos que tengo acá el planeta, ¿eh? Este es el planeta. Y acá alrededor hay atmósfera. Esa atmósfera, ese aire, ejerce una cierta fuerza sobre cada área, cada metro cuadrado. Cada metro cuadrado del planeta soporta una fuerza de aproximadamente 100.000 newtons. ¿Ver eso? 100.000 newtons soporta cada metro cuadrado del planeta. Debido al aire, o sea, hay bastante aire alrededor de nuestro planeta. De tal manera que la presión atmosférica es de 100.000, o sea, 10 a la 5 pascal. A esto también se le denomina una atmósfera. ¿Está bien? Una atmósfera. 10 a la 5 pascal. ¿Qué cosa es 10 a la 5 pascal? Una atmósfera. ¿Está bien? Una atmósfera. Entonces, sobre el planeta, el aire genera presión. ¿Está bien? Genera presión. Tú agarras un metro cuadrado, digamos, de madera, ¿está bien? Y lo colocas sobre tus manos, ¿está bien? Soportando todo el aire, está soportando una fuerza de 100.000 newtons. ¿Te das cuenta? O sea, la presión es enorme. Realmente la presión en el planeta, en la superficie, es muy grande. ¿Está bien? Es muy grande. Ya la presión hidrostática. La otra presión sería la presión atmosférica.
en este caso ya lo mencioné. La otra presión sería la presión hidrostática. ¿Eh? Es atmosférica, perdón. Me he equivocado ya en esta denominación. ¿Eh? Esta es presión atmosférica. Ya, presión atmosférica, y esta va a ser la presión hidrostática. Líquido, perdón. Hidrostática. La presión hidrostática, ¿a qué se va a referir la presión hidrostática? La presión hidrostática se refiere a la presión debido al líquido, ¿está bien? Debido al agua, por ejemplo, o a cualquier líquido realmente. ¿Está bien? Por ejemplo, digamos que acá hay un lago. ¿Está bien? Rho sub L. Rho sub L, ¿qué cosa es? La densidad de líquido. ¿Está bien? La densidad de líquido. Entonces, al interior, digamos este punto A, ¿está bien? Al interior hay un punto a una cierta profundidad, a una cierta profundidad. ¿Ven? Acá está el lugar, pues, ¿no? Sometido a la acción de la gravedad. Entonces, en ese punto A hay una cierta presión atmosférica. La presión atmosférica en el punto A se calcula como la densidad de líquido por la gravedad, por la profundidad. O sea, la presión atmosférica depende de la profundidad. ¿Ven? Depende de la profundidad. ¿Me entienden? Es directamente proporcional a la densidad de líquido, a la gravedad que está actuando sobre ese lugar y a la profundidad. ¿Está bien? Y a la profundidad. ¿Correcto? De tal manera que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un buzo al interior, la persona acá, ¿está bien? Él soportaría dos tipos de presión en la realidad, ¿verdad? La presión total sería, ¿qué cosa? La presión atmosférica, ¿está bien? La presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Está bien? La presión atmosférica más la presión hidrostática. Esa sería la presión total que soportaría ese buzo. ¿Ya? Bien, entonces hay que tener presente esas observaciones. ¿Está bien? Entonces, mira, primero, dos conceptos: densidad y presión. Densidad, fuerza, masa sobre volumen. ¿Está bien? Y presión es fuerza sobre área. La presión atmosférica es la presión debido al aire que rodea el planeta. Tiene un valor de aproximadamente 10 a la 5 pascal. Esa es la atmosférica. Pero la hidrostática depende de la profundidad y de la densidad de líquido. Más denso el líquido, mayor presión hidrostática. ¿Está bien? Densidad de líquido, gravedad, profundidad. Y la suma de las dos presiones, ¿qué cosa es? La presión total. ¿Está bien? La presión total. No te olvides, las densidades que tú debes conocer: densidad del agua y la densidad del mercurio. En el sistema internacional, kilogramos, metro cúbico, 1000 y 13.600. ¿Está bien? Observa también que hay una relación de 1 a 1000. A veces se expresa en gramos por centímetro cúbico. Para pasarlo a kilogramos por metro cúbico, observa que lo único que se hace es multiplicarlo por 1000. Mira, 1, 1000. 13,6, 13.600. ¿Ve? Entonces, cada líquido que te den de densidad expresada en gramos por centímetro cúbico, lo multiplicas por 1000 para tenerlo ¿en qué? En kilogramos por cada metro cúbico. ¿Ve? Ya, a ver. Tome nota, por favor. Estoy borrando, a ver, moviendo a ver un ratito acá, por favor, para poder situarlo bien, ¿ya? Ya, tome nota de esto. Siempre es bueno que ustedes en su cuadernito lo tengan ahí un poquito ya más resumido, pero sí, traten ustedes también de leer pues un poco más, ¿no? Ya ahí tienen ustedes su boletín, su material, y ahí está un poco más extenso, digamos, ¿no? ¿Ven? Un poco lo que se habla, lo que se conversa con palabras, también está expresado ahí. Entonces ustedes le dan una leída, siempre van a poder recordar
varias cosas ahí, ¿no? Profesor, donde dice presión atmosférica, abajo no se ve. ¿Me puede repetir lo que dice, por favor? Atmósfera, Sí, profesor, lo que está azul, por favor. P sub 0, igual a 10 a la 5 Pascal. P sub 0 igual a 10 a la 5 Pascal. Una atmósfera, dice. P sub 0, 10 a la 5 Pascal, igual a una atmósfera. Entonces, si te hablan de presión total, no te vayas a olvidar. Hay que sumar la presión hidrostática y la presión, ¿qué cosa? Atmosférica. ¿Vale? Cuando te hablan de presión total, hay que sumar la presión hidrostática y atmosférica. ¿Ya? Estos son los primeros conceptos, conceptos fundamentales. ¿Ah? Conceptos fundamentales. Vamos a hablar también de algunos otros términos importantes, como son los principios, ¿no? Los principios, eso va a ser muy importante. ¿Eh? Vamos a mandar a imprimir a ver sus preguntas para ponerlas acá. A ver, un segundo. Ya, a ver. Bueno, por lo que estoy viendo, hay unas preguntas que están ahí apareciendo en este material que ya lo imprimí, que están un poquito laboriosas. ¿Ah? La mayoría de lo que estoy viendo ahí está un poco laborioso. Voy a seleccionar los problemas de menos a más, pero que te brinden, pues, un panorama, digamos, integral de lo que puede, pues, presentarse, ¿no? Bien, a ver.
Vamos a ver esta observación. Se refiere pues a los vasos comunicantes. Ya, a ver muchachos. Una situación que se puede presentar, bueno, ahí el dibujo está pues con varios líquidos, bueno, dos líquidos y un gas, ¿eh? Digamos que acá yo tengo un líquido ρ1 y acá yo tengo un líquido ρ2, ¿eh? Y acá tengo un gas, ¿ya? Un gas, para hacerlo un poco más fastidioso. Entonces, mira, ¿ven? Y acá está la atmósfera, acá está abierta, ahí está abierta, ¿no? O sea, una situación cualquiera, ¿ya? Si tú notas que hay varios líquidos no miscibles, lo que uno puede plantear siempre es que siempre dos puntos del mismo líquido, ubicados al mismo nivel, sin importar cómo sean los vasos comunicantes, ¿está bien? Del mismo líquido, ubicado al mismo nivel, tienen igual presión. Por ejemplo, si yo cogiera acá este punto lo voy a llamar X, ¿está bien? Este punto lo voy a llamar X. Y al frente voy a tomar otro punto, ¿está bien? Este punto X. Y acá al frente, un punto Y. Estos dos puntos que pertenecen al líquido de densidad mayor ρ2, porque recuerda que siempre el líquido más denso se va al fondo, ¿ya? ρ1, ρ2. Estos dos puntos que están, fíjate, en el mismo líquido, pertenecen al mismo líquido. Este está en el límite, ¿ya? Mismo líquido. Mismo nivel. El mismo nivel. ¿Está bien? Mismo nivel. Esos dos puntos tienen igual presión. O sea, la presión en X y la presión en Y son iguales. Las presiones absolutas en X y en Y son iguales. ¿Ya? Las presiones, ¿qué cosa? Absolutas. Absolutas en X y en Y son iguales. Recuerda que las presiones absolutas son la suma de las dos presiones. De la presión atmosférica y de la presión hidrostática. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, acá, tú lo que vas a hacer acá, mira, ve, decir lo siguiente. Por ejemplo, el punto X, ¿a qué está sometido? Está sometido a la presión hidrostática debido al líquido 1, ¿ya? Más la presión atmosférica, ¿eh? Más la presión atmosférica, ¿correcto? Mientras que la presión en I está sometido ¿a qué? A esta partecita del líquido 2, ¿eh? Presión hidrostática, más la presión del gas. Recuerda que en el gas, en todos los puntos hay la misma presión. Entonces está sometido a las dos. ¿Te das cuenta? Entonces eso lo puedes igualar.
las presiones absolutas son iguales. ¿Ya? No te olvides de ese pequeño detalle. ¿Está bien? De ese pequeño detalle. ¿Ya? Muy bien. Correcto. ¿Qué más, a ver, podemos observar? ¿Qué podemos notar? ¿Qué otras cosas podemos conocer? Dos principios importantes. Uno que es el principio de Pascal. Uno que es el principio de Pascal. El principio de Pascal, nos habla de los incrementos de presión. Nos dice que todo incremento de presión sufrido en algún punto del líquido, o en general del fluido, ¿ya? Para hacerlo, acá vamos a trabajar con líquidos, pero en general del fluido, se transmite a todos los demás puntos. A todos los demás puntos. Una aplicación de esto es la llamada prensa hidráulica. ¿La prensa hidráulica en qué consiste? Mira, ve, ¿la prensa hidráulica en qué consiste? La prensa hidráulica es un dispositivo que consiste en aumentar la fuerza que tú ejerces. Y para eso se utilizan líquidos. Hay muchos elementos que trabajan bajo el principio de Pascal. Cuando tú quieres aumentar una fuerza, ¿no? Entonces utilizas aparatos hidráulicos. Por ejemplo, en los autos, los frenos hidráulicos, timón hidráulico. ¿Te cuento? ¿No? Las grúas son elementos hidráulicos. ¿Eh? Esos aparatos que pueden levantar los autos son aparatos hidráulicos. ¿Eh? Donde tú aplicas una fuerza pequeña y se logran grandes fuerzas. Grandes fuerzas. Grandes fuerzas. Ahí, por ejemplo. Mira, yo tengo este dispositivo que tiene pues un área pequeña, área 1, y un área más grande, el área 2. Obviamente el área 1 es menor que el área 2. ¿Correcto? Entonces, en el área pequeña se ejerce una fuerza F1. Entonces, ¿qué es lo que va a resultar? La fuerza no se va a transmitir. A través de líquidos no se transmite la fuerza. Acá se logra incrementar la presión. Ese incremento de presión logrado en esta sección se va a transmitir hacia el otro lado, hacia todos los puntos, de tal manera que por acá va a resultar una fuerza mucho mayor. Entonces, decimos, el incremento de presión en 1 es igual al incremento de presión en 2. Ese es el principio de Pascal. Pero el incremento de presión en 1 es debido ¿a quién? A la fuerza F1. ¿Está bien? Entonces sería F1 sobre el área 1, esta presión, ¿no? Fuerza sobre área. Y acá el incremento de presión sería F2 sobre el área A2. Y esa sería la relación que nos interesa. Como te puedes dar cuenta, la fuerza es proporcional al área. O sea, en otras palabras, si esta área es el doble de la de acá, ¿sí? Entonces esta fuerza que vas a obtener es el doble de esta. Entonces tú puedes obtener grandes fuerzas, de tal manera que al obtener grandes fuerzas podrás pues tener, ¿no? Lograr pues levantar cuerpos muy grandes. ¿Sí?
Como te decía, pues esta es una aplicación de lo que sucede pues cuando se levanta ese tipo de esas planchas, por ejemplo, que levantan autos, ¿verdad? ¿Está bien? Que levantan autos, ¿no? Entonces ahí se utiliza, ¿qué cosa? El principio de Pascal. ¿Está bien? Todos los aparatos hidráulicos se basan en el principio de Pascal. ¿Ya? La otra aplicación, aparece justamente con otro principio, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio interesante. Voy a tratar de ser un poco concreto en cuanto a este principio, porque acá se puede hablar muchas cosas. ¿Está bien? Principio de Arquímedes. ¿Está bien? El principio de Arquímedes. Mira, vamos a suponer que nosotros tenemos, empecemos con algo sencillo para tener una idea clara. Mira, digamos que esto es una piscina, ¿ya? Una piscina, y tú sobre la piscina colocas tranquilamente un bloque, por ejemplo, de madera, un bloque grande de madera. Ese bloque de madera se va a hundir, al menos una parte. ¿Está bien? Difícilmente se hunda todo, ¿verdad? Ya, pero al menos una parte sí se hunde. ¿Está bien? Entonces va a haber un volumen sumergido. ¿Está bien? Un volumen sumergido. ¿Correcto? Un volumen sumergido. Ya está, de ese bloque, ¿no? De ese cuerpo. ¿Sí o no? De ese cuerpo. Ese cuerpo se encuentra en un líquido de densidad ρSU. Vamos a ponerlo con rojito, a ver. ρSU. ρSU, ¿qué cosa es? La densidad de líquido. La densidad de líquido. Ojo, no confundir ρSU, que es la densidad de líquido, con las características de ese cuerpo. ¿Cuáles son las características del cuerpo? El volumen del cuerpo y la densidad del cuerpo. ¿Está bien? El volumen del cuerpo y la densidad del cuerpo. ¿Está bien? Por ejemplo, el cuerpo puede tener un cierto volumen y una cierta densidad. ¿Está bien? Pero esas van a ser diferentes a la densidad de líquido, pues, ¿no? ¿Está bien? Rho es densidad Rho sub C, densidad del cuerpo. V sub C, volumen del cuerpo. Una cosa es el volumen de todo el cuerpo y otra cosa es el volumen sumergido. ¿Está bien? Estas son las características del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, una vez que parte al menos del cuerpo esté dentro del líquido. A ver, creo que hay un audio prendido. Se va a presentar una fuerza ascensional, una fuerza dirigida hacia arriba, en contra de la gravedad. Esa fuerza ascensional que va en contra de la gravedad se denomina empuje. Y ese empuje depende del volumen de líquido desalojado. Pero el volumen de líquido que se desaloja es igual al volumen de la parte sumergida. Entonces decimos que el empuje se puede calcular como la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. Así se puede calcular la fuerza de empuje. Esa fuerza que va en contra de la dirección de la gravedad, esa fuerza que trata de sacar al objeto de líquido, ¿está bien? Se denomina empuje, ¿está bien? El empuje hidrostático. ¿Y qué cosa es? El empuje hidrostático. El empuje hidrostático. Y el empuje hidrostático, ¿de qué va a depender? De la densidad de líquido. Líquido,
no del cuerpo, del líquido, de la gravedad y del volumen, pero no del volumen de todo el cuerpo, sino del volumen solamente de la parte sumergida. ¿Eh? Solamente de la parte sumergida. Una situación que se puede obtener de este principio de Arquímedes es el llamado peso aparente. El peso aparente. ¿Ya? El peso aparente. Tú, por ejemplo, cuando te metes, o cuando te metías a la piscina, no creo que hace tiempo que nadie se mete a la piscina, ¿no? Bueno, cuando te metías a la piscina, como que estabas ahí medio, ¿no? Te dejabas caer y estabas ahí medio suspendido de repente, ¿sí o no? Algunos se van al fondo, otros se quedan ahí, ¿no? Un poquito suspendidos. Si tú en ese momento cogieras un cable con un dinamómetro que sirve para medir el peso, ¿no? Vas a notar que como que pesas menos. No sería lo mismo que si acá, por ejemplo, en el aire, ¿no? Yo cuelgo algo del techo y salto y me quedo ahí suspendido, ¿no? ¿Eh? Entonces ahí estaría midiendo ese dinamómetro mi peso. Pero si lleno la habitación de agua, ¿no? Y me quedo ahí suspendido, pero dentro del agua, entonces ya no lee lo mismo. ¿Me entiendes? Ya no lee lo mismo. Esa situación se denomina el peso aparente. O sea, te hablo acá de un objeto, ¿eh? De un objeto que está al interior de un líquido. Al interior de un líquido. ¿Eh? Está al interior de un líquido. ¿Correcto? Acá está sostenido por un dinamómetro. Está la cuerda y este es el dinamómetro. Ese dinamómetro lo que hace es leer el peso aparente. ¿Me entiendes? Porque acá hay un peso real. Acá hay un peso real. Acá hay un peso real. Acá va a estar el empuje. ¿Ya? Y acá va a estar la lectura del dinamómetro, que es el peso aparente. Peso aparente. De tal manera que por condición de equilibrio se va a cumplir que ese peso aparente es igual al peso real menos la fuerza de empuje. A veces también te preguntan con respecto a esto. ¿Ya? El peso aparente, ¿está bien? La lectura del dinamómetro. Peso aparente es igual al peso real menos la fuerza de ¿quién? De empuje que está tratando de sacarte hacia afuera. ¿Está bien? Bien, entonces con esto nosotros ya vamos a tener una mejor idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? A ver, tome nota, por favor. Vamos a seleccionar adecuadamente, a ver, para tocar cada punto en estos problemas que los veo que están un poquito, hay algunos que se parecen bastante también, y otros que están, sí, hay que seleccionar acá, ¿no? Bien, tomen nota ahí, chicos, ¿ya? Ya. Sí, mami, ya estoy en clase.
Ya. Ya, esta primera parte la voy borrando. Vamos a ver algunas aplicaciones, chicos, ¿ya? Mira, ve, como hay diferentes puntos acá, vamos a ver pues un ejercicio para tocar varios de estos puntos, ¿ya? A ver, ya, vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes cuando se vieron los primeros conceptos? ¿Se acuerdan que se vio una observación? ¿Recuerdan que se hizo una observación? ¿No? ¿Recuerdan o no? Que les dije que se cumplía para las situaciones de vasos comunicantes. ¿Recuerdan? Ya, entonces vamos a ver una aplicación de esto. ¿Está bien? De los vasos comunicantes. Ya vamos a ir en el orden, nosotros que hemos visto la teoría.
¿ya? Y voy seleccionando para que podamos ir recordando qué es lo que íbamos aplicando, qué es lo que se cumplía, pues, ¿no? Ya, mira, ve, dice lo siguiente. A ver, dice lo siguiente. El tubo en forma de U, mostrado en la figura, contiene mercurio en estado de equilibrio. Mercurio, agua y un líquido de densidad Rho igual a 8 gramos por centímetro cúbico. Un líquido de densidad Rho. Este debe ser el líquido de densidad Rho. Igual a 8. Rho es igual a 8 gramos por centímetro cúbico. Te dice que este es agua. La densidad del agua, recordemos que vale 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del mercurio, recordemos que es 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Ve? Gramos por centímetro cúbico. Ahora dice, calcular H. ¿Ve? Calcular H. Todo ese sistema se mantiene en equilibrio. ¿Cuánto vale H? ¿Eh? ¿Cuánto vale H? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Mira, ve. Vas a plantear lo siguiente. ¿Te acuerdas esa observación que habíamos anotado? Por acá estaba, ¿no? Dos líquidos, dos puntos, mejor dicho, de un mismo líquido a un mismo nivel tienen igual presión. Entonces tú vas a buscar. El líquido más bajo es el mercurio. ¿Ven? Si yo voy subiendo hasta acá, acá ya cambia el líquido. Por lo tanto, solamente podría llegar hasta acá. Entonces, para el otro lado, tendría que ser este punto. ¿Entiendes? Estos dos puntos es el límite del mercurio. Entonces, este punto lo llamo X, ¿ya? Y este punto lo llamo Y. ¿Y qué es lo que se cumple? Que la presión total en el punto X es igual a la presión total en el punto Y. Eso es lo que se cumple. ¿Está bien? Pero la presión en el punto X, tienes que ver lo que hay encima del punto X. ¿Está bien? Y encima del punto X, ¿qué hay? Profe, encima del punto X hay este poquito de líquido que pertenece al mercurio. Ah, ya. Entonces hay una presión hidrostática. Pero también encima de eso hay un poco de agua. Hay toda esta columna de agua también. Ah, ya, muy bien. Y encima de eso, profe, como está abierto, está la presión atmosférica. Muy bien. Entonces hay dos presiones hidrostáticas más la atmosférica. ¿Me dejo entender? Dos presiones hidrostáticas más la atmosférica. Entonces la presión en X sería, de esta columnita de líquido, como es mercurio, será la densidad del mercurio por la gravedad, por la profundidad, que son los 10 centímetros, más esta columna de agua. Será la densidad del agua por la gravedad, por la columna, por la altura, que es 44, ¿no? La profundidad. Listo. Más la presión atmosférica. Listo. ¿Está bien? Y eso va a ser igual a la presión en I. ¿Está bien? A la presión en I. Pero la presión en el punto I, a ver, hay que ver qué hay encima del punto I. Arriba del punto I está toda esta columna de densidad Rho, que vale 8. ¿Está bien? Entonces sería toda esta columna, la densidad Rho, por la gravedad, por la altura H. Más, ¿qué hay encima de él? Como está abierto hacia afuera, también hay la presión atmosférica. ¿Está bien? Más la presión atmosférica. Ahí está. ¿Está quedando claro? Listo. Y acá entonces, a ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, esta presión atmosférica de un lado y del otro se va. Vamos reemplazando. Esto es, primero, otra cosa que se ve es la gravedad. Gravedad, gravedad, gravedad. Entonces, que ya se fueron estos, ahora se van las gravedades. La densidad del mercurio 13,6. 13,6 por 10 más la densidad del agua que es 1 por 44.
¿Está bien? Igual a la densidad ρ, pero la densidad ρ es 8. 8 por h. Listo. A ver, muchachos, utilicemos por favor la calculadora y díganme cuánto sale h. ¿Cuánto sale h? Sumen 44 más 136, 44 más 136 y divídanlo entre 8. Y divídanlo entre 8. Y ahí obtendrías el valor de h. ¿Correcto? Ahí obtendrías el valor de h. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sale, chicos? A ver, 22,5 decían ahí sus compañeros, ¿no? Entonces esto quedaría 22,5 centímetros. ¿Está bien? La respuesta sería... Ah, ¿no hay ahí alguna respuesta? No hay ahí alguna respuesta, ¿no? Bueno, pero ahí está la solución, ¿ya? Ahí está la solución del problema, 22,5, ¿no? Entonces voy a poner la clave por acá un costadito. 22,5. ¿Sí? No creo que todos se hayan operado mal, ¿no? Todos han operado mal. Muy bien. Ya, entonces fíjate, ¿te acuerdas? ¿Viste la idea, no? ¿Te acuerdas eso de los vasos comunicantes que yo les dije? Esa observación importante. Ya, ahí aparece la aplicación. ¿Te das cuenta? Así es como se trabaja con los vasos comunicantes. A ver, me parece que la pregunta 15 tiene que ver con Pascal. ¿Recuerdas Pascal? Vamos a ver si es así, ¿ya? Ya, vamos a ver entonces. A ver, ¿alguna duda con respecto a esa pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esa pregunta? Ya. Muy bien, ya después se contestarán las preguntas de particulares, ¿ya? Quiero explicarles al menos un ejercicio de cada punto que hemos tocado, ¿está bien? Para que tengan una idea general, ¿ya? Algunos ya están preguntando, profe, ¿podría explicarme la 1? Seguramente otro, profe, ¿podría explicarme la 3? Otro, profe, la 8. Entonces, primero vamos a entender cómo se aplica cada punto de la explicación y después de eso ya vemos, pues, después si queda poco tiempo, vemos, pues, alguna pregunta. Si no, no vamos a atender la idea clara de todo lo que hemos hecho. A ver, en la 15. Dice, en una prensa hidráulica, la magnitud de la fuerza aplicada en el émbolo de mayor área
es 7 veces mayor que en el émbolo de menor área. O sea, acá digamos que hay un área 1 y acá hay un área 2. ¿Bien? Dice que acá se obtiene una fuerza 7 veces mayor a la fuerza que se obtiene o que se aplicaba en 1. ¿Te acuerdas? El principio de Pascal por acá estaba, ¿te acuerdas? ¿No? Se trataba de que, a ver, ¿quién se acuerda de qué se trataba? De lograr incrementar la fuerza, ¿sí o no? Si yo le aplico acá una fuerza en el émbolo pequeño, aquí en el émbolo grande, se obtiene una fuerza mayor. Dice que la relación ahí es de 1 a 7. ¿Ven? Es 7 veces mayor. Por si acaso acá cuando se diga en física 7 veces mayor, o 7 veces más, una cosa así, significa 7, ya 7, no es profe es 8, no es con NRM, ese tipo de cosas, no. ¿Ya? Si dice 7, 7. ¿Eh? Entonces, mírame. Tenemos acá lo siguiente. Dice, en la prensa hidráulica, la magnitud de la fuerza aplicada en el émbolo de mayor área es 7 veces mayor que en el émbolo de menor área. Si el émbolo grande desciende 5 centímetros, ¿qué distancia ascenderá el émbolo pequeño? Ya, uno desciende 5 centímetros. Lo que vas a hacer es aplicar una fuerza acá, dice, ¿no? Él va a descender 5 centímetros. ¿Sí? Acá hay una fuerza F2, pues, ¿no? Ahí este es F2. ¿Sí? Si él desciende 5 centímetros, la pregunta es, ¿cuánto llega a ascender el otro? ¿Cuánto llega a ascender el otro? ¿Eh? ¿Cuánto llega a ascender el otro? Ya, así, ¿no? ¿Sí? Uno desciende y el otro asciende. Ya está. Veamos. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Primero, acá hay una fuerza F1, ¿no? Y al otro lado una fuerza F2. De acuerdo al principio de Pascal, el incremento de presión en 1 es igual al incremento de presión en 2. Por lo tanto, F1 es al área 1 como F2 es al área 2. ¿Eh? F1, mira, observa que te dice que F2 es 7 veces F1. F1 es al área 1 como F2, pero F2 me dice que 7 veces F1. ¿Sí o no? Es al área 2. Entonces la relación de áreas, ¿está bien? Es de 1 a 7 también, ¿sí o no? O sea, el área 2 es 7 veces el área 1. Esto es lo que nosotros podemos concluir, ¿sí o no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Si él desciende, ya tengo una relación de áreas, ¿eh? Esta área es mucho más grande que esta, 7 veces, ¿no? Entonces, si él desciende 5 centímetros, entonces todo este volumen, ¿sí?, se ha transmitido a este lado de acá, a este volumen. O sea, el volumen en 1 va a ser igual al volumen en 2. Pero el volumen, ¿cómo se calcula la relación del volumen? El volumen sería el área de la base por la altura. ¿Sí o no? Esto es como si fuera, ¿no?, algo así, ¿no? El área
por esta altura. ¿Sí o no? ¿No? Este es el volumen. El área por la altura. El volumen 1 sería esta área A1 por la altura. ¿Ven? Por esa altura que sería H1 por H1. ¿Ven? Y el volumen 2 sería el área del émbolo por la altura. El área 2 por la altura que es 5. ¿Ven? Por la altura que es 5. Pero el área 1 por la altura H1 va a ser igual al área 2, pero el área 2 es 7 veces el área 1. 7 veces el área 1 por 5. De acá área 1 se va, y la altura 1, 7 y 5 sería 35. O sea que él debe haber subido 35 centímetros. ¿Ve? 35 centímetros. Ahí está una aplicación del principio de Pascal. ¿Ve? Del principio de Pascal. ¿Ya? Luego tendríamos que ver el de Arquímedes, ¿sí o no? Vamos a ver una aplicación del principio de Arquímedes. En Arquímedes sí se presentan diferentes variantes, ¿no? ¿Está bien? Y después vamos a ver también el peso aparente, ¿no? El peso aparente. Ya. Ya. Ya, a ver, vayan revisando la número 12. En la número 12 vamos a aplicar el principio de Arquímedes. ¿Está bien? El otro punto que nosotros hemos tocado, ¿verdad? El principio de Arquímedes. En la pregunta 12, es lo que vamos a tocar ahí, ¿no? Como se dan cuenta, es interesante esto, ¿no? Solo que hay que tenerle un poquito de paciencia, ¿no? Porque sí, pueden haber cosas un poquito laboriosas también, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ir borrando la primera, ¿ya? Entonces ya saben cómo se utiliza esto de los vasos comunicantes, ya saben cómo se utiliza el principio de Pascal, ¿no? Y vamos a ver ahora el principio de Arquímedes, a ver. ¿Cómo utilizamos el principio de Arquímedes?
como dices, de la presión hidrostática. Que como la fórmula de la presión hidrostática, densidad líquido, gravedad, profundidad. Sí, profesor, es que Sí. igualé la fórmula de la presión hidrostática de un lado de un lado con el de otro y salió 35. La presión hidrostática de un lado y de otro. Sí, ¿Te refieres a este punto con este punto de acá? sí, profesor. De acá, a este nivel, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, a ese nivel. Sí, a ese nivel sí. ¿Está bien? Sí se podría hacer así también, ¿ya? Pero a este nivel, ¿no? Gracias, profesor. Ya, ok. Claro, sino que no hay otro problema donde tengamos eso, entonces hay que buscar, pues, aplicar, como le decía, cada punto, ¿no? Ya, a ver, tenemos acá en la número 12 un objeto. ¿Ven? Sumergido parcialmente dentro de un líquido. Sumergido parcialmente dentro de un líquido. Ya. Entonces, a ver acá, decimos lo siguiente, dice una esfera se encuentra en equilibrio sumergida en el agua hasta la mitad de su volumen. ¿Está bien? Hasta la mitad de su volumen. O sea, tengo acá el cuerpo. El cuerpo recuerda que tiene dos características. Uno es la densidad del cuerpo y otro es el volumen del cuerpo. Otra cosa es el líquido. Densidad líquido, ¿sí o no? ¿Está bien? Densidad líquido. Ahora dice que está sumergido hacia la mitad, hasta la mitad. Acá hay un volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces yo puedo, si al volumen del cuerpo lo llamo V, entonces el volumen sumergido, como está sumergido hacia la mitad, sería V medios, ¿verdad? El volumen sumergido sería V medios. ¿Está bien? Si lo llamo V, entonces todo sube, esto es V medios. ¿Está bien? El volumen sumergido. Dice, hallar la densidad de la esfera, del material de la esfera. Te piden la densidad de ese cuerpo. ¿Está bien? Es el incógnito. La densidad del cuerpo. ¿Ya? Y ojo que es agua, ¿no? Es agua, ¿no? Es sumergida en agua, sí. La densidad del líquido es agua. Y la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Ya, ahí está. Ahora vamos a aplicar nosotros, fíjate, como esa esfera se encuentra en equilibrio, habría que aplicar condiciones de equilibrio. ¿Ve? Habría que aplicar condiciones de equilibrio. ¿Y cómo aplicamos las condiciones de equilibrio? Bueno, diagrama de cuerpo libre. Pues, ¿no? Por acá está el peso de la esfera, ¿está bien? El peso de la esfera, ¿está bien? El peso del cuerpo, ¿está bien? El cuerpo. Y por acá estaría la fuerza de empuje de ese cuerpo. La fuerza de empuje del cuerpo. Entonces, si se encuentra en equilibrio, el peso del cuerpo, bueno, aplicamos, pues no aplicamos así, vamos completando. Suma de fuerzas igual a 0. Por lo tanto, si la suma de fuerzas es igual a 0, el peso del cuerpo va a ser igual a la fuerza de empuje de ese cuerpo. ¿Está bien? Ahora, el peso del cuerpo se calcula como la densidad del cuerpo, el volumen del cuerpo y la gravedad, mientras que el empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. ¿Está bien? Profe, ¿de dónde sale el peso del cuerpo esta fórmula? ¿No? Porque te estarás preguntando, profe, ¿dónde sale esta fórmula? Mira, acá. El peso es masa por gravedad. ¿Está bien? El peso es masa por gravedad. ¿Correcto? Pero la masa es la densidad por el volumen.
¿Te acuerdas tú que densidad es masa sobre volumen? Entonces, si el volumen pasa acá a multiplicar, ¿no? La masa es volumen por densidad o densidad por volumen. Entonces acá es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, es la masa, ¿está bien? Del cuerpo, ¿no? La masa del cuerpo es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, por la gravedad. Y ese es el peso. ¿Está bien? Ese es el peso. Entonces, no confundir acá. Una cosa es la información del empuje y otra cosa es el peso. El peso tiene que ver con el cuerpo. El empuje tiene que ver con el líquido. Mira, observa acá. La fórmula de empuje es densidad de líquido, gravedad y volumen sumergido. ¿Ven? En cambio, el peso es masa por gravedad. Es masa por gravedad. Y la masa es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Está bien? Ya. Listo. Entendida esa idea, seguimos nosotros. De acá gravedad y gravedad se va. Entonces, te queda la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, por el volumen del cuerpo, lo llamado V. Eso va a ser igual a la densidad de líquido, pero la densidad de líquido como es agua es 1, por el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es V medios. V medios. ¿Está bien? De acá V, con V se va, ¿está bien? Te queda un medio, o sea que la densidad del cuerpo sería 0,5 gramos por centímetros cúbicos. Ahí está. ¿Ven? Ahí está esa información. ¿Se entendió, muchachos? Vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que hablamos sobre peso aparente? Ya, hemos hablado sobre peso aparente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver en la pregunta 6. La pregunta 6. Dice, un cuerpo de 30 newtons suspendido de un dinamómetro reduce su peso a 18 newtons al sumergirlo en agua y a 12 newtons al sumergirlo en otro líquido X. Determine la densidad del líquido X. ¿Eh? Determine la densidad del líquido X. ¿Cómo es esto? Yo tengo acá dos situaciones. Tengo la situación cuando el cuerpo está en el agua y tengo la situación cuando está en el líquido X. ¿Verdad? Recordemos que esta es la figura, ¿no? Este es el objeto, este es el objeto. Acá está el dinamómetro, que lee el peso aparente, ¿no? Y el objeto está dentro del líquido. ¿Ven? Dentro del líquido. Así, ¿no? Dice, recordemos también que el peso
aparente es la lectura del dinamómetro, ¿sí o no? Y eso es el peso real menos el empuje, debido a ese líquido, ¿no? Debido a ese líquido. Eso es lo que nosotros hemos visto en teoría. Dice, un cuerpo de 30 newtons. Si te dice el cuerpo que es de 30 newtons, entonces el peso real te está diciendo que es 30. ¿Entiendes? El peso real es 30 newtons, ¿correcto? El peso real es 30 newtons. Dice, reduce su peso a 18 al sumergirlo en agua. En agua. ¿Qué dato será ese 18? ¿Qué dato será? Si dice que reduce a 18 al sumergirlo en agua, ¿será el empuje? ¿Será el peso aparente? Porque el peso real no es, ¿verdad? Dice que el peso del objeto es 30. ¿Cuál será? ¿El empuje, el peso o la diferencia entre el peso y el empuje? Entre el peso aparente y el empuje. ¿Qué será? La diferencia, profesor. A ver, dice la diferencia de quiénes, en todo caso. ¿Sí o no? El suspendido de un líquido reduce su peso a 18. A 18 al sumergirlo en agua. Si reduce su peso a 18, significa que ahora el dinamómetro lee 18. ¿Me entiendes? Y la lectura del dinamómetro es el peso aparente. ¿Ven? El peso aparente es 18 cuando está en el agua. Y a 12 al sumergirlo en el líquido X. O sea que el peso aparente en el líquido X es 12. Cuando el cuerpo se encuentra en el líquido X, su peso aparente es 12. ¿Me dejo entender? Dice que reduce a 18 o a 12. ¿Ven? O sea que ese dinamómetro antes marcaba 30 y ahora marca 18. ¿Está bien? En el agua. Y marca 12 cuando está en el líquido X. ¿Me entiendes? Dice reduce a 18. No dice en 18. Porque si dijera en 18, significa que de 30 hay que quitarle 18. ¿Me dejo entender? Mira las palabras. Reduce a, o sea, el final, ¿no? Es 18. ¿Está bien? No dice en 18. Eso no hay que confundirse. Ya, listo. Determina la densidad del líquido X. ¿Está bien? Te pide la densidad del líquido X. Bueno, nosotros sabemos acá, tenemos esto de la teoría, ¿sí? Sabemos acá que el peso aparente en el agua, mira, voy a utilizar esto, o sea, 18, es igual al peso real menos el empuje. Este es el real, menos el empuje, pero el real es 30. Mira, estoy utilizando esto. 30 menos el empuje en el agua. ¿Está bien? O sea que el empuje en el agua, el empuje debido al agua, ¿cuánto es? Pasa acá, sería 12. 12 newtons. Y ahí tendría una primera expresión. ¿Está bien? Ahí tendría una primera expresión. Pero de esa expresión, mira, yo voy a seguir resolviendo acá. Esto lo voy a copiar un poquito más abajo. Un líquido X. Ya está. Para dejarle espacio acá. ¿Ya? Este peso aparente es 12. Ya. Voy a copiar eso. Me permita trabajar con eso. Mírame. Eso es lo primero que yo acabo de deducir. ¿Esto qué significa? El empuje en el agua es 12. Pero el empuje depende del volumen y de la densidad de líquido, ¿sí o no? El empuje en el agua, ¿a qué es igual? A la densidad del agua. ¿Qué más? Gravedad y volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es el volumen de todo el cuerpo. Volumen de todo el cuerpo. ¿Me dejo entender? Acá está, mira, hemos visto acá, ¿no? El empuje, densidad de líquido, gravedad y volumen sumergido. ¿Está bien? Aquí el volumen sumergido, pero cuando te hablan de peso aparente, el cuerpo está totalmente sumergido. Por lo tanto, el volumen sumergido es el volumen de todo el cuerpo. Por eso escribo acá esto. Y esto es 12. ¿Está bien? Y eso es 12.
Pero la densidad del agua es 1000 y la gravedad es 10. Por el volumen es igual a 12. Entonces el volumen, de acá sale el volumen, sería 12 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ven? Ese es el volumen. Ese es el volumen del cuerpo. Ahora vamos al líquido X. Me dan el peso aparente. Entonces, vuelvo nuevamente acá. El peso aparente es igual al peso real menos el empuje en el líquido X. ¿Ven? El peso aparente, ¿cuánto vale el peso aparente? El peso aparente acá es 12. El peso real, ¿cuánto es el peso real? Es 30. Menos el empuje en el líquido X. Pero el empuje en el líquido X es la densidad del líquido X. ¿Te acuerdas la fuerza de empuje? Mira, ¿ve? La densidad, gravedad, volumen, sumergido. La densidad del líquido X por la gravedad, por el volumen sumergido. Pero el volumen siempre está totalmente sumergido cuando te hablan de peso aparente, ¿sí? ¿Está bien? De acá. A ver, esto pasa al otro lado. La densidad del líquido X por la gravedad, por el volumen. Esto va a ser igual, para sacar restar 18. ¿Está bien? 18. Entonces vamos reemplazando. La densidad del líquido X por la gravedad que vale 10 por el volumen. Pero el volumen, ¿cuánto es? 12 por 10 a la menos 4. 12 por 10 a la menos 4. Esto es igual a 18. ¿Está bien? Entonces la densidad del líquido X, ¿a qué va a ser igual? Mira, pasa a dividir. A ver acá. Sexta, 3. Sexta, 2. 3 entre 2, 1,5. 1,5 por 10 por 10 a la menos 4, te queda 10 a la menos 3. Pasa al otro lado, sería 10 a la 3. 10 a la 3. O sea que la densidad del líquido X sería 1500. 1500 kilogramos por cada metro cúbico. Esa sería la densidad del líquido X. 1500. ¿Ve? Y esa es la solución del ejercicio número 6. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros llegamos pues a las diferentes variantes que tienen pues los problemas. Hemos visto de cada punto que hemos tocado, ¿está bien? Un ejercicio que nos permita pues conocer cómo trabajar en general con este gran capítulo llamado hidrostática. ¿Ya? Bien, chicos, ya esta última partecita, por favor, tomen una captura para que ya puedan salir a su descanso. Y ya nos quedaríamos, pues, para ver la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao, profesor, cuídese, gracias. Gracias.